Hola, me llamo Miriam Grace y nunca imaginé que estaría escribiendo algo así. Hace 2 meses, mi hija Alina, de 14 años, falleció durante 11 minutos. Los médicos dicen que fue un milagro que volviera. Pero lo que realmente nos impactó fue lo que me contó después sobre lo que vio, a quién conoció y lo que Jesús dijo sobre sus redes sociales. Su historia me impactó, y ahora creo que también debería impactar a otros, especialmente a las generaciones más jóvenes. Por favor, compartan esto, porque lo que se esconde tras la pantalla puede estar influyendo más de lo que creemos. Era viernes, no uno de esos trágicos viernes de lluvia y tormenta como los que se ven en las películas. No, este era un día radiante, bañado por el sol, casi perfecto. Alina acababa de llegar de la escuela, se dejó caer en el sofá y empezó a revisar su teléfono como siempre. Recuerdo haber llamado desde la cocina, no hay teléfonos en la mesa, ¿recuerdas? Solo 5 minutos más, mamá, dijo sin levantar la vista. Estoy revisando mis ediciones. Últimamente estaba obsesionada con sus vídeos, cortes rápidos, filtros estéticos, citas breves con música. Pero algo en la forma en que sus ojos se quedaban pegados a la pantalla me dio una extraña sensación. Como si estuviera lejos, aunque estuviera allí mismo. A las 5:27 de la tarde. Estaba glaseando un pastel para una recaudación de fondos de la iglesia cuando escuché un sonido que espero que ninguna madre oiga jamás. Un golpe, un jadeo y luego silencio. Dejé todo y corrí a la sala. Alina estaba en el suelo. Se le había resbalado el teléfono de la mano y había aterrizado junto a la cara. Sus labios se estaban poniendo morados, sus dedos temblaban. Grité. Mi esposo llamó al 911. Me arrodillé a su lado, rezando, sollozando, rogándole a Dios que no la soltara. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba allí. Podía sentirlo. Se había ido. Los paramédicos llegaron rápido, pero no lo suficiente. No tiene pulso, oí decir a uno. Iniciando RCP. La atendieron durante lo que me pareció una eternidad. Recuerdo caminar de un lado a otro por el pasillo, con el rosario en la mano, susurrando el Salmo 91 como un cántico, te cubrirá con sus plumas. Le dieron 2 descargas. Nada. De repente, un pitido, débil, pero ahí estaba. Había vuelto. Lo que no sabía entonces era que Alina había estado en otro lugar, en un lugar muy real. Cuando se despertó al día siguiente, con tubos en la nariz y un monitor cardíaco sonando a su lado, dijo las palabras que me congelaron la sangre, mamá, Jesús me mostró todo lo que alguna vez publiqué. No lo sabía entonces, pero ese último desplazamiento que Alina hizo antes de desmayarse no fue casual. Acababa de subir una historia, una foto suya con el texto, no es perfecta, pero es mejor que ella. Me contó después que en ese momento ni siquiera estaba pensando, solo comparando, intentando conseguir me gusta. Ese subidón, ese pequeño pico de dopamina, ese corazoncito en la pantalla que la hacía sentir menos invisible. Se comparaba con una chica de la escuela, alguien más delgada, más popular, más querida. Lo que me destroza ahora es que Alina no se sentía vista. En realidad, no. Así que publicaba para hacerse notar, pero cuanto más publicaba, más vacía se sentía. En ese último desplazamiento, vio una publicación sobre ella. Un comentario anónimo. Cruel, hiriente. Lo leyó, y algo dentro de ella se quebró. Su respiración cambió. Se mareó. Su corazón se aceleró. Los médicos más tarde lo llamarían una arritmia cardíaca repentina provocada por un shock emocional, pero yo lo llamo de otra manera, una herida del alma. Alina había pasado tanto tiempo viviendo a través de una pantalla que ya no sabía cómo sentirse sin filtros. Su corazón, ya cansado de la ansiedad, la comparación y la presión de caer bien, simplemente se rindió. Ese teléfono, esa pantalla, esa plataforma, nunca se suponía que fuera su espejo.
pero en ese momento, se convirtió en su juez. Y así, sin más, cruzó al otro lado. Lo más extraño, justo una hora antes de que todo pasara, se había reído. De verdad. Me estaba ayudando a remover la masa del pastel, y sin querer le derramé extracto de vainilla en la camisa. Ella chilló, me tiró un puñado de harina y tuvimos una tonta pelea de comida en la cocina. Mamá, eres muy torpe. Se rió, quitándose el polvo de las mejillas. ¿Yo? Mira tu camisa. Sonrió, se secó las manos con una toalla y me abrazó. Eres mi persona favorita. Lo sabes, ¿verdad? Sonreí. Solo cuando no estás en el teléfono. Ambos nos reímos. Esa fue la última vez que la oí reír antes del silencio. Pienso mucho en eso. En lo rápido que la alegría puede convertirse en tragedia. En cómo algo puede parecer tan normal, tan seguro, hasta que deja de serlo. Y pienso en su abrazo. Fue real, cálido, vivo, ni un me gusta, ni un comentario, ni una notificación, una conexión real. Y me pregunto cuántos de nuestros hijos anhelan momentos auténticos como ese. ¿Cuántos buscan validación cuando lo que realmente necesitan son los brazos de una madre, la voz de un padre? ¿Un momento sagrado que ningún filtro podría capturar? Se rió en la cocina. Se desplomó en la sala. Y en algún punto entretanto, su espíritu se desplomó. Cuando los médicos nos dijeron, no podía respirar. Estuvo inconsciente durante 11 minutos, la enfermera susurró. Nos preparábamos para dar por finalizado el embarazo. Me desplomé sobre el pecho de mi esposo. ¿11 minutos? Eso es una eternidad en tiempo de daño cerebral. Es toda una vida en urgencias. Pero entonces Alina abrió los ojos lentamente, parpadeando como si acabara de salir del agua. El médico corrió a su lado. Alina, ¿me oyes? Ella asintió. Y luego susurró algo que jamás olvidaré. ¿Por qué lloras? Estaba con él. ¿Con quién? Me incliné hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Con quién, cariño? Jesús, dijo. Me enseñó mi teléfono. Esas palabras me dejaron helado. Su voz era débil, pero su mirada estaba alerta, concentrada. Me mostró mis publicaciones, mamá. Todas, pero no como las veían los demás, sino como las veía él. El médico dijo que su supervivencia era médica, pero yo sabía que no era así. Alina no solo regresó con vida. Regresó con un mensaje. Y, en sus propias palabras, compartiría lo que Jesús le reveló, no solo a ella, sino a todos nosotros. Dijeron que el corazón de Alina se paró 2 veces en la ambulancia. La primera vez, se detuvo. El paramédico que le practicaba RCP me dijo después que era como si su espíritu no estuviera listo para volver. Estábamos haciendo todo bien. Simplemente se había ido. Pero lo que no vieron fue lo que vio Alina. Días después, mientras yacía en la cama del hospital, me dijo, mamá, los vi desde arriba. Vi mi cuerpo. Vi las luces, pero no me asusté. Sentí como si me hubieran bajado la cremallera de algo demasiado apretado, dijo. Flotó sin esfuerzo por encima de la ambulancia y se elevó sobre la autopista. No estaba volando, dijo. Simplemente estaba. Alina describió el mundo que se extendía bajo sus pies como si se ralentizara. No porque el tiempo hubiera cambiado, sino porque ella misma había cambiado. Podía ver kilómetros a la redonda y, sin embargo, de alguna manera sentía el latido de los pasajeros del vehículo que se encontraba debajo de ella. Y entonces dijo algo extraño. Escuché una nota. ¿Una nota? No era música, solo una nota, pero estaba en todas partes, en el cielo, dentro de mí. Como si me llamara a algún lugar. Y ahí fue cuando empezó.
El aire a su alrededor brillaba como el calor que se elevaba del pavimento, pero más brillante, más blanco. Y dijo que de repente estaba de pie junto a lo que parecía la orilla de un río, no de agua, sino de luz. Ella miró hacia abajo y no podía ver sus pies. No tenía pies, me dijo con una risita nerviosa, pero seguía siendo yo. Dijo que una figura estaba al otro lado del río, alta, con túnica, resplandeciente como nunca antes había visto. No tuvo que decir que era Jesús. Simplemente lo supe. Y fue entonces cuando cruzó. No con un paso, sino con un sí. Alina dijo que, en cuanto cruzó ese río de luz, entró en un lugar donde el tiempo no existía. Parecía una eternidad, pero también un instante. Dijo que todo estaba vivo. El aire, los colores, incluso el silencio estaban vivos, vibrando con algo que solo podía describir como conocimiento. No sentí miedo, mamá. No me sentí juzgada, pero sí vista. Intentó describir la luz, pero ninguna palabra le parecía suficiente. Dijo que era como si la verdad tuviera un color, y ese color la envolvía como una manta. Entonces Jesús se acercó, no en cámara lenta ni como un rayo, sino de una manera que hacía parecer que siempre había estado parado junto a ella. Sus ojos no eran solo ojos, me susurró. Eran como tiempo, amor y seguridad, todo en uno. No extendió las manos. Habló con todo su ser. Alina, dijo, vamos a caminar. Dijo que no movió las piernas, pero de repente estaban caminando por un pasillo. Sin suelo ni techo, solo paredes hechas de biombos. Al principio, no entendía lo que veía. Pero Jesús se volvió hacia ella y le dijo con dulzura, estas son las ventanas a tu vida digital. Y de repente las pantallas cobraron vida. Alina me contó que mientras caminaba por ese pasillo con Jesús, una presencia apareció a su lado. No era una persona. No daba miedo, pero sentía como si alguien me sostuviera el alma. Le pregunté si era un ángel. Negó con la cabeza. No, era mi conciencia. No sabía qué decir, pero me lo explicó a la perfección. Era la parte de mí que siempre sabía cuando estaba fingiendo, cuando publicaba para llamar la atención, cuando sufría pero fingía no estarlo. No hablaba. Lo sentía como si lo tuviera todo. Y esta presencia, esta conciencia, la sostenía de la mano. Mientras caminaba, Jesús le mostró las publicaciones que había hecho. Algunas eran inocentes, una publicación de cumpleaños, una cita de oración que compartió de la página de nuestra iglesia. Pero otras le revolvían el estómago. Mamá, vi comentarios que dejé y que olvidé. Comentarios sarcásticos, comentarios pasivo-agresivos, cosas que dije sobre otras chicas. Pensé que no eran nada. Pero lo eran todo. Jesús nunca gritó. Nunca la acusó. Simplemente la dejó ver. Y junto a ella, esa presencia, le dolía la conciencia. No me metí en problemas, me dijo. Simplemente, por fin comprendí cómo se sentía mi alma después de cada publicación. Como comer algo bonito pero que te revuelve el estómago. Un momento la hizo llorar. Vio un vídeo que había publicado burlándose de alguien de la escuela. No pensé que fuera acoso. Me pareció gracioso. Todos se rieron. Pero cuando el vídeo se reprodujo en ese pasillo, el eco fue diferente. Sentí el dolor de la chica como si estuviera dentro de mí. Fue entonces cuando Jesús hizo una pausa. Las redes sociales no son un juguete, dijo. Son un espejo del corazón. Y la pantalla se apagó. Siguieron caminando. Alina dijo que el pasillo era interminable. Miles de pantallas reproducían fragmentos de su vida en línea. Algunas eran solo destellos. Otras se quedaban más tiempo. Una pantalla mostraba una selfie que se tomó un día que lloraba por dentro.
Otra mostraba un mensaje grupal donde fingía que le gustaba a alguien y luego le hacía una captura de pantalla para reírse después. Nunca supe que el cielo tenía esos recibos, dijo. Jesús no alzó la voz. No la avergonzó. Simplemente estuvo con ella, pantalla tras pantalla, y le dejó ver el impacto. Cada publicación era plantar flores o propagar fuego, dijo. Algunas pantallas brillaban con calidez donde ella había animado a un amigo en los comentarios, enviado un emoji de corazón a una niña que estaba pasando por un momento difícil o compartido un versículo de la Biblia que alguien había leído y por el que había llorado. Esos postes olían a cielo. Jesús dijo, suben como incienso. Alina le preguntó, ¿por qué algunas publicaciones desaparecen y otras permanecen? La miró con profundo amor. Porque solo la verdad resuena, lo demás es viento. Fue entonces cuando se dio cuenta, no se trata de me gusta, se trata de luz. Ella se volvió hacia él y le dijo, no quiero regresar. Sonrió con dulzura, pero debes hacerlo. Necesitan tu voz, y ahora sabes cómo debe transmitirla. Alina me lo describió así, mamá. Había un lugar como un salón de espejos, pero los espejos estaban hechos de pantallas. Cada pantalla mostraba algo que había publicado, que me había gustado, escrito o incluso que simplemente había pensado publicar. Estaban vivos. Pude sentir la intención detrás de cada uno. Dijo que no solo veía las publicaciones. Las revivía. Cada pie de foto, cada chiste sarcástico, cada foto que había editado para ocultar lo que realmente sentía. No eran imágenes estáticas. Cargaban con peso, con un residuo emocional. Sus palabras habían dejado energía. Y en ese ámbito, la energía no desaparece. Se hace visible. Hubo un momento que le impactó, una historia que publicó burlándose de otra chica de su escuela. No mencionó el nombre, pero la implicación era clara. Y aunque la borró después de una hora, Alina dijo, Jesús me lo mostró. Seguía ahí. No en Internet, sino en el mundo espiritual. Dijo, toda palabra ociosa lleva forma en el mundo invisible. Se le llenaron los ojos de lágrimas al decirme esto. No tenía ni idea de que su simple sarcasmo, su mentalidad de que es solo una broma, pudiera tener consecuencias espirituales reales. Otra pantalla mostraba un hilo de comentarios donde ella se había unido a las burlas de alguien que se veía raro, en una foto. En ese momento, me pareció inofensivo, pero en este contexto, pude sentir cómo la lastimó, dijo Alina. Vi el hilo conectarse a su espíritu como una espina en su pecho. Y entonces ocurrió algo increíble. Las pantallas comenzaron a retroceder, rebobinando su vida desde el momento en que se desmayó hasta sus primeros recuerdos de usar Internet. Cada palabra digital estaba escrita en un pergamino, me dijo, y Jesús me dejó leerlo. Algunas páginas brillaban con luz propia cuando publicaba oraciones, palabras de aliento o pensamientos sinceros. Otras eran oscuras, pesadas, llenas del ruido de la búsqueda de atención, los celos y la inseguridad. Fue el diario más confrontativo de su alma. Pero Jesús no la avergonzó. Estuvo a su lado todo el tiempo. Aquí es donde su voz cambió al contarme la historia. No solo recordaba, sino que contaba. Me miró directamente a los ojos como si repitiera las palabras exactas grabadas en su memoria. Jesús dijo, las redes sociales no son malas, pero son incompletas. Le pregunté qué quería decir. Ella dijo que él explicó que las plataformas creadas por los humanos eran espejos, y que los espejos podían reflejar la verdad o distorsionarla. Me dijo, cuando hablas en línea, construyes en el espíritu. Cada palabra construye algo. O construyes conexión o corrupción. Ella se sentó más derecha en su cama de hospital. Dijo, la gente no se da cuenta de que está profetizando con sus publicaciones. Mi corazón latía con fuerza. Apenas podía escribir todo lo que decía.
Ella dijo que Jesús le dijo que las plataformas eran como altares digitales y que la mayoría del tiempo la gente adora al ídolo de sí misma. Los me gusta, los filtros, el dolor performativo. Se convierte en un ciclo. La gente ni siquiera sabe que está esclavizada a la ilusión de ser vista. Luego susurró, él dijo, veo quién eres cuando el teléfono está apagado. Eso me impactó como una ola. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando ser vistos, pero al que todo lo ve no le interesan los filtros. Está interesado en la verdad. Ella le preguntó a Jesús, pero si no hago nada malo, ¿aún importa lo que publique? Y él respondió, sí, porque incluso las semillas neutras echan raíces. Cada poste riega algo. ¿Qué regará el tuyo? Él le mostró que su presencia digital tenía el poder de curar o dañar, y que cada alma que ella tocara en línea sería contabilizada en la eternidad. Dijo, no se limite a publicar, ministro. No se limite a hablar. Lleve mi corazón. Luego hizo una pausa y miró dentro de su espíritu. El mundo está mirando pantallas, pero yo estoy mirando corazones. Alina me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, yo creía que era fea por una cámara. Dijo que en ese reino podía ver cuántas mentiras habían sido descargadas en su espíritu. No de demonios, sino de imágenes, expectativas, tendencias, cosas que ella creía inofensivas, como carretes luminosos, ediciones comparativas y filtros de rostros. Jesús me mostró que cada vez que me comparaba, entregaba parte de mi identidad. Era como cortarme pedazos del alma. Ella vio su verdadero rostro en la luz del cielo. Y cuando lo hizo, lloró. Al principio ni siquiera me reconocí, admitió, tal como él me veía. Era como si nunca hubiera creído en mi propio valor. La llevó a un arroyo, no de agua, sino de diseño original. Él la dejó mirarlo, y en esa corriente, ella vio la versión de sí misma que el cielo había escrito, fuerte, radiante, pura, sin maquillaje, sin filtros, sin actuación. Y sentí esta tristeza como si hubiera traicionado esa versión de mí. Ella dijo que Jesús no la regañó. Extendió la mano y dijo, hija mía, nunca has estado oculta. Pero dejaste que el mundo te convenciera de que los gustos eran amor. Sus manos temblaban mientras me decía esto. Mamá, cada vez que publicaba algo con la esperanza de sentirme bella, estaba aceptando una mentira que ya no era. Fue entonces cuando dijo algo que me llevaré a la tumba. Casi muero intentando agradar cuando ya era amado. Y en ese momento, Jesús puso su mano sobre su corazón. No más filtros. De ahora en adelante, habla con claridad. Alina dijo que después Jesús le mostró algo que la aterrorizó, no porque fuera violento, sino porque era verdad. Me dejó ver las ondas, dijo. Cada publicación que hice, cada vídeo, cada comentario, crearon olas en el espíritu. Algunos eran brillantes y rebosaban alegría y aliento. Otros eran como tinta, sembrando confusión, comparación, celos, orgullo. Incluso publicaciones que había olvidado todavía conmovían los corazones de las personas. Vio a una chica, una seguidora silenciosa, que había guardado una de las selfies filtradas de Alina con una leyenda, desearía parecerme a ella. Jesús dejó que Alina sintiera lo que esa niña sentía, no para juzgarla, sino para que pudiera entender el dolor, la envidia, la inseguridad. Él dijo, nunca quisiste lastimarla, pero la intención no borra el impacto. Esa línea me detuvo porque muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero la verdad es que nuestras palabras, nuestra presencia en línea, cambian a las personas. Me dijo, lo que compartes siembra verdad o ilusión. ¿Qué estás cultivando? Entonces Alina vio como una publicación alentadora que había hecho meses antes. Un versículo bíblico con un breve título. Había llegado a un chico de otro país que estaba considerando suicidarse. Esa publicación le dio esperanza. Dijo que era como una semilla de luz y que daría fruto también en su familia. Ella no lo podía creer.
Una simple publicación enviada con honestidad y amor había salvado una vida. Y fue entonces cuando Jesús la miró y le dijo, eres más poderosa de lo que crees. Usa tu voz para la gloria, no para la vanidad. Alina dijo que hubo un momento, parada junto a Jesús, en el que el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. No pasado, presente y futuro, solo posibilidad. Ella me dijo que su mano descansó suavemente sobre la de ella, y de repente la atmósfera brilló como un espejo, pero no de cristal. Esta fue una ventana a la vida que ella podría haber tenido, no en un sentido crítico. No como si hubieras fracasado, sino como un padre tierno que le muestra a un hijo lo que siempre hubo dentro de él. Él no me regañó, me susurró después. Él me amó a través de la verdad. Se vio a sí misma no atrapada detrás de pantallas, sino dando vida a los demás. Una versión de ella misma que publicaba menos y rezaba más, que se miraba al espejo y sonreía sin necesidad de editarlo, que no perseguía corazones en una pantalla, sino que se entregaba plenamente a personas reales. Jesús me mostró en quién debía convertirme, dijo. Y eso no incluía toda la simulación que hacía en línea. Lo que más la afectó fue que el potencial siempre estuvo ahí, enterrado bajo los filtros, la comparación y el miedo a no ser suficiente. Vio amigos a los que podría haber ayudado. Ella vio palabras que podría haber dicho con amabilidad, pero eligió el silencio por inseguridad. Ella vio su yo real, que había estado esperando detrás de la distracción. Me dijo que no se trataba de culpa. Se trataba de despertar. Me dejó sentir lo que es caminar hacia tu propósito, dijo. Y una vez que sientes eso, nunca más querrás volver a fingir. Y voy a ser sincero, lloré porque había visto destellos de esa chica toda su vida. Ese espíritu dulce, ese corazón sabio. Pero como tantos, quedó sepultado bajo el ruido. Jesús no le mostró lo que podría haberla avergonzado. La mostró para llamarla a la acción, y a través de ella, tal vez llamar también a toda esta generación a la acción. Hay una parte de su historia que todavía no puedo contar sin llorar. Alina dijo que, mientras estaba en ese lugar de belleza con Jesús, de repente él se volvió hacia ella y le dijo, mira lo que hace el amor. Y entonces, frente a ella, se abrió una especie de cortina espiritual, y vio la tierra, no la física, ni ciudades ni calles, vio corazones que brillaban con intención. Y allí, como velas parpadeando en la oscuridad, estaban sus amigos, arrodillados, llorando, tomados de la mano, llamándola en voz alta en oración. Vi a Yesa llorar por mi foto, me dijo. Vi a Eli susurrar, por favor, Dios, no ella. Dijo, no fueron solo sus palabras las que llegaron al cielo. Fue el amor que las inspiraba. Jesús le mostró cómo cada oración tenía un peso. Algunas eran débiles y apresuradas, pero las que sus amigas oraban trascendían dimensiones. Resplandecían. Y vio la respuesta de los ángeles. Me lo hizo sentir, mamá. Su amor me acercó el cielo. Vio a una niña, alguien que no le había hablado en meses, arrodillada en su habitación, con el teléfono pegado al corazón y una foto de Alina en la pantalla. Esa oración, dijo Jesús, se convirtió en una oleada de gracia que se extendió más allá del tiempo. No se trata de palabras perfectas, dijo Alina, secándose los ojos. Se trata del amor que supera el miedo. Me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré, mamá, la oración no es poca cosa. Conmueve el cielo. Me cambió. Me trajo de vuelta. Y ahora lo creo porque vi a mi hija quieta y la vi regresar, no solo para respirar, sino para despertar. Alina dijo que en el reino donde se encontraba, Jesús no solo le mostró lo malo, sino también lo bello. Me contó que en la biblioteca de pantallas, aquella donde su vida en línea se reproducía como tiras de película, había algunas publicaciones que no solo se desvanecían, sino que brillaban. Algunos de mis pies de fotos se iluminaron. Mamá, dijo, y él me dijo que estas traían el aroma del cielo. Le pregunté qué quería decir, y me respondió,
eran las que publiqué con cariño, con sinceridad. No para impresionar, sino para iluminar. Recordó una foto de su perro con la leyenda: hace que los días tristes vuelvan a sentirse seguros. Otra fue una publicación que hizo tras el fallecimiento del padre de una amiga. Era una oración, de solo unas líneas. Jesús dijo que una se convirtió en un refugio espiritual para ella, dijo Alina en voz baja. Vio que cada publicación nacida del amor, la bondad o la compasión permanecía viva en el reino eterno. Llevaban una fragancia, no física, sino algo que el alma podía reconocer. Jesús la llamó luz sincera. También vio cómo el cielo discernía la intención detrás de las publicaciones, si era inspirar o provocar, construir o menospreciar, amar o representar. No se trataba del algoritmo, dijo. Se trataba de la atmósfera. Vio que la publicación más pequeña, incluso un comentario con un solo emoji de corazón enviado con cariño, se convertía en parte del tapiz de luz que el cielo teje en la tierra. Y entonces dijo algo que me dejó sin aliento. Mamá, nuestras pantallas son espacios sagrados. Simplemente no las tratamos así. Me quedé atónita porque nunca lo había pensado así. Pero ahora sí, porque creo que el cielo observa, evalúa y susurra incluso a través del wifi. Alina dijo que la transición de regreso a su cuerpo no fue repentina. Comenzó con un susurro, no en sus oídos, sino en su espíritu. Una voz más profunda que un trueno, pero más suave que un aliento. Y esa voz, dijo, la llamó por un nombre que nunca había oído, pero que de alguna manera reconoció como el suyo. Amada, aún tienes más que decir. Dijo que no quería dejar la luz. Rogó quedarse. Le dijo a Jesús que estaba cansada, que la tierra le pesaba demasiado, que su corazón no soportaba otra notificación de que alguien no la quería lo suficiente. Y Jesús se arrodilló junto a ella en ese reino de luz, puso su mano sobre su pecho, sobre su corazón espiritual, y dijo: este corazón me pertenece a mí, no a ellos. Pero necesitan tu voz. No la presionó. La encomendó. Le recordó a las niñas de su edad que lloran hasta quedarse dormidas porque no son lo suficientemente bonitas en Instagram. Le mostró a los chicos que se esconden tras los memes porque no saben pedir ayuda. Le mostró la verdadera misión tras la pantalla: los heridos, los inseguros, los solitarios. Vuelve y habla con ellos, susurró. Ya no solo sobrevives a las redes sociales. Las estás recuperando. Y con eso, se sintió jalada como un hilo que se rehila en una prenda, de vuelta al cuerpo, de vuelta a la cama del hospital, de vuelta al mundo donde el cielo ahora vivía en su voz. El monitor cardíaco pitó primero, luego se escuchó un suave jadeo. El pecho de Alina se elevó. Oí a una enfermera gritar detrás de mí: tenemos respiración. Urgencia se llenó de movimiento, voces que marcaban signos vitales, médicos afanándose, tubos que se ajustaban. Pero yo estaba paralizada, mirando el rostro de mi hija. Y entonces sus ojos se abrieron, claros, concentrados, en paz. No tenía miedo. No estaba confundida. Simplemente me miró y dijo: mamá, estás llorando demasiado fuerte. Jesús sigue cerca. Incluso la enfermera a mi lado lloró. El cardiólogo se sentó con nosotros más tarde y dijo algo que ya no me sorprendió. No hay explicación médica para su recuperación, ni para el nivel de privación de oxígeno que experimentó. La gente no se recupera así como así. Quería decirle que no fue la medicina lo que la trajo de vuelta. Pero solo sonreí. Aún no ha terminado su historia. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos, me contó más sobre los filtros del engaño, el peso de la comparación y las cadenas invisibles que vio alrededor de tantos niños en línea. Dijo: ya no es solo el diablo quien usa las tentaciones. Usa la validación. Esa frase nunca me ha abandonado porque el enemigo es astuto. No solo roba. Distrae. Te induce a construir una identidad basada en fotos seleccionadas y la aprobación pública.
Y antes de que te des cuenta, te desconectas de tu verdadero yo, de la verdad de Dios sobre ti. Pero Alina regresó sabiendo quién es realmente, y ahora se lo cuenta a todo aquel que quiera escucharla. Le pregunté a Alina si quería decirles algo a los chicos de su edad, a los que viven de los me gusta, bailan para algoritmos y son adictos a navegar. Ella asintió y me miró a los ojos. Dile que Jesús ve lo que pasa en Internet. Cada publicación, cada mensaje directo, cada comentario hiriente, cada desplazamiento solitario a las 3 de la madrugada, lo ve todo. Pero más que eso, los ve. Dijo que quería empezar de cero, no con nuevos filtros, sino con un nuevo enfoque. Se acabó la búsqueda de influencia, la necesidad de aprobación para respirar. Ahora escribe sobre valores, identidad y fe. Ella cuenta su historia en grupos de jóvenes, a sus compañeros de clase, incluso en las mismas plataformas que una vez drenaron su alma. Una noche, me quedé afuera de su puerta y la escuché grabando algo. Si alguna vez lloraste por no recibir suficientes me gusta, si alguna vez pensaste que no eras suficiente por culpa de una pantalla, por favor, escúchame. Dios te quería antes de que el mundo tuviera wifi. El cielo te siguió antes de que alguien te siguiera en línea. Lloré afuera de esa puerta porque mi hija no solo sobrevivió a la muerte, sino que encontró la vida. Y ahora está ayudando a otros a encontrarla también. Si estás escuchando esto, por favor, no lo pases por alto. No se trata de miedo. Se trata de libertad. Libertad de no tener que demostrar tu valía a personas que ni siquiera te conocen. Libertad para desconectarse de la comparación y conectarse con Cristo. La historia de Alina es una llamada de atención, no solo para los niños, para los padres, para todos nosotros. Y como su madre, te pido, antes de publicar tu próxima historia, decir tu próximo comentario, compartir tu próxima foto, pregúntate esto, ¿es esto algo que quiero que Jesús me muestre más tarde? Porque Alina lo vio todo, y ahora publica pensando en la eternidad. Gracias por compartir su historia. Con cariño, Miriam Grace.